Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de Introducción a la Electrónica de Potencia con Arduino. Esta sesión está organizada por la rama de estudiantes del IECubo en la UNED, de la que el counselor es Manuel Castro y yo, Pedro Plaza, soy su presidente actualmente. Y contamos con la colaboración de uno de nuestros miembros, de Antonio Menacho, que nos va a contar un poco sus experiencias en electrónica de potencia y más cómo integrar Arduino en esta área de conocimiento. Eh, Perdonad por la por, por el título, que no está actualizado, es fallo mío. Los temas que vamos a ir viendo son dos comunes que lo estamos viendo en estas sesiones, que son hablar un poco del IE Cubo o el IEEE, que llaman los ingleses y en el sur de América, hablar un poco de la rama de estudiantes y luego ya Antonio nos empezará a contar conceptos básicos de electrónica de potencia, uso y demás temas de la sesión. En esta ocasión hemos querido compartir con vosotros que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es la mayor organización mundial profesional y para ello nos gustaría compartir las cifras, que sepáis que somos más de 430.000 miembros, aproximadamente el 50% de Estados Unidos y el 50% de empresas. No del 100%, 50 de Estados Unidos y 50 de empresas, sino que el 50% de los miembros viven en Estados Unidos y luego el 50% del total de los miembros pertenecen a empresa. Luego hay casos raros como el mío, por ejemplo, o Antonio Menacho, que estamos entre los dos mundos, estamos entre universidad y empresa. También es una organización muy respetada por sus estándares, hay unos 1.500 estándares y luego también es uno de los mayores organizadores de conferencias, 1.000 conferencias, 76 países, más de 4.000 participantes al año. La semana que viene tendremos una de educación muy famosa y de hecho de la zona en la que estamos nosotros en España es de las más importantes, que es el Educon, en la que vamos a participar también este año. Y luego ya por último comentaros que es uno de los mayores editoriales de literatura científica y esto significa que como 170 transactions, journals y magazines, que son revistas técnicas de bastante prestigio, y es un tercio, el IE Cubo genera un tercio de la literatura mundial en las áreas de interés. Y también que hay más de 5 millones de documentos en la biblioteca del IE Cubo, que es iExplore. Tiene como más de 10 millones de descargas al mes. De la rama de estudiantes hoy os queríamos enseñar quiénes estamos en la directiva y quiénes estamos aportando desde la rama de estudiantes. A Manuel ya os lo he presentado antes, a mí también. Y gente que a lo mejor todavía no conocéis, pero que están ahí y aportan bastante a la rama, son Félix García Loro, Alejandro Macho, Manuel Blázquez, Ramón Carrasco, Pablo Baizán, Antonio Menacho, que nos va a presentar la sesión de hoy, Francisco Mur, Sergio Martín y Germán Carro. Y como podéis ver, tenemos presencia en prácticamente todo el ámbito nacional, quitando las Islas Canarias y Baleares, que a lo mejor algún día llegará, esperemos. Y que sepáis que podéis contar con nosotros independientemente de la zona geográfica en la que estéis. Y dicho esto, ya le doy paso a Antonio Menacho para que nos hable Vale, de la electrónica de potencia. pues no sé si lo estáis viendo ya o... De momento, no. Voy a dejar de compartir yo. Sí, No, de momento no se ve. Ahora, ya está cargando. vale, pues estáis viendo ya entonces la presentación. Sí. Vale. Bueno, la idea de esta jornada no es dar aquí una clase magistral ni mucho menos de electrónica de potencia, sino que, bueno, mostrar algunos conceptos así básicos y un poco de conocimiento general de esta materia y luego mostrar un ejemplo práctico que se puede hacer con Arduino, que es una herramienta bastante simple, económica y que nos permite
hacer muchas más cosas, ¿no? Estamos habituados a lo mejor a hacer cosas un poco más simples con Arduino o objetivos más simples, pero también podemos profundizar en otros aspectos de la electrónica y como veréis tampoco es excesivamente complicado. Bueno, lo primero es una serie de cuestiones sobre lo que es la electrónica de potencia, ¿no? Habitualmente trabajamos con la electrónica de señal, en la que trabajamos con muy pocas, lo que se pretende básicamente es trabajar con señales, tratamos señales y lo que se pretende es que la señal se mantenga lo más fiel posible, que no haya distorsiones, que digamos la información que estemos enviando llegue lo mejor posible o lo más fiel posible a la original, al receptor, ¿no? En la electrónica de potencia lo que hacemos es trabajar sobre la energía eléctrica. Bien la transformamos, la gestionamos, la generamos de nuevo, pero siempre sobre energía eléctrica. Y lo que se pretende, o lo más importante que se pretende con la electrónica de potencia, es que todo el proceso se realice con la mayor eficiencia posible, con las menores pérdidas. Tenéis que tener en cuenta que si hablamos en porcentajes de pérdidas, en una máquina que esté generando, por ejemplo, 500 kVA o 500.000 vatios, pues un 10% es una potencia importante. Entonces, lo que más se persigue es que el proceso se lleve a cabo con la mayor eficiencia posible. En la electrónica de señal, lo que nos interesa en muchos aspectos, lo que nos enfocamos, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la velocidad de trabajo con la que vamos a hacer todo el proceso, que no haya distorsión que me afecte a la señal que estoy trabajando, que tampoco se vea afectada esa señal por ruido, imaginaros en transmisión de señales, el ancho de banda en el que vamos a trabajar. Sin embargo, en la electrónica de potencia, que como trabajamos con tensiones altas intensidades o alta potencia, hay otros aspectos en los que nos tenemos que centrar un poco más, que es la disipación de calor, que los conductores ya no son de las mismas dimensiones que en la electrónica de señal. Imaginaros un circuito de potencia en una pista, en una tarjeta de electrónica, una tarjeta electrónica, un PCB. No podemos utilizar secciones de pista tan pequeñas como estamos utilizando en la electrónica de señal, que tenemos que proteger los equipos porque estamos hablando de mucha energía, entonces hay que incorporar fusibles en determinados puntos de los circuitos, y en lugar de que el ruido nos pueda afectar, que el ruido que nosotros generamos sea el menor posible. Por ejemplo, se puede generar ruido de conmutación, que es muy típico cuando tenemos, por ejemplo, rectificadores, fuentes conmutadas y demás. Para la electrónica de potencia se utilizan unos dispositivos que son específicos para ella, ¿no? Aquí casi nos olvidamos del integrado, y lo que sí estamos utilizando son normalmente packs de componentes en los que ya me vienen con medidas estándar para que los fabricantes puedan recurrir a varios proveedores cuando incorporan este tipo de dispositivos. La electrónica de potencia empezó a principios del siglo XX con las lámparas y los tubos de vacío. Y la primera revolución importante que hubo fue en el año 56 con el descubrimiento del tiristor, que fue comercializado 2 años después. La aparición del tiristor, capaz de manejar potencias importantes, supuso una revolución tecnológica muy importante. De hecho, todavía hay sistemas electrónicos que están diseñados en base a tiristores que siguen funcionando, aunque evidentemente ya no lo hacen con la misma eficiencia, pero el tiristor sigue siendo un dispositivo muy robusto. Tiene un importante problema, y es que el tiristor, una vez que lo disparas,
se queda disparado, salvo que tú le fuerces el apagado. ¿De acuerdo? Eso implica que cuando se utiliza en determinados equipos, por ejemplo en un inversor, como la tensión de continua a la entrada se mantiene siempre, quiere decir que una vez que yo lo disparo, tengo que apagarlo porque él no se va a apagar. Eso implica que para poderlo apagar le tengo que meter una corriente en sentido contrario durante un tiempo mínimo, lo que obliga a que cuando se construye un inversor con tiristores tengamos que incorporar un tiristor de las mismas dimensiones o capacidades solo para apagar a este tiristor. Y además se producen una serie de corrientes de devolución que hay que devolverlas con un diodo. Es decir, cuando en electrónica, si hacemos por ejemplo un inversor con tiristores, necesitamos 3 elementos para hacer la misma función que hoy día hace un transistor o un IGBT. ¿De acuerdo? Posteriormente, bueno, de hecho, con tiristores se han estado fabricando inversores hasta finales de los años 80. Y rectificadores se siguen fabricando porque, contrariamente, en el rectificador, como la tensión de entrada, que es la red eléctrica, cambia de polaridad, sabemos que hay un momento en que al cambiar de la polaridad el tiristor se va a apagar. Eso es lo que se llama bloqueo natural. Entonces en rectificadores, los rectificadores son bastante más simples y se siguen utilizando todavía. Y además son muy robustos, ¿vale? Más robustos que otros componentes. Bueno, posteriormente aparecieron los transistores MOSFET, que aunque eliminaban los problemas de apagado del tiristor, no conseguían llegar a las potencias tan elevadas que permitían los tiristores, pero sí tienen ya los MOSFET, que es un tipo de transistor, pues tiene la ventaja de que cuando yo le corto el disparo, el transistor se apaga, con lo cual no necesito circuito de apagado y esto me permite trabajar a una frecuencia mayor. Posteriormente aparecieron los IGBTs, que es un transistor bipolar de puerta aislada, que tiene la ventaja de que puede alcanzar potencias mucho mayores con las mismas ventajas que el transistor MOSFET. Es decir, que cuando yo corto el disparo, pues se corta el dispositivo y puedo trabajar a frecuencias mayores. En esta imagen a la izquierda, lo que tenéis es un tiristor de encapsulado tipo disco, que eso va cogido entre dos radiadores por los dos extremos. Lo que tenéis abajo a la izquierda son packs de tiristores que se suelen utilizar o bien para hacer interruptores de bypass o bien para hacer rectificadores, dependiendo de cómo conectemos esos 3 terminales. El mismo pack me puede servir para, digamos, fabricar 2 tiristores en antiparalelo o para, digamos, conectarlo como si fuera una rama de un puente rectificador trifásico. Y luego lo que tenemos arriba en el centro, eso es un pack de IGBTs de 900 amperios, ¿vale? Que eso tiene unas dimensiones aproximadamente 20 centímetros de lado y es el mismo que estamos viendo a la derecha. En este caso se trata de un IGBT que está roto. Esas manchas negras que se ven ahí sobre los transistores son que se han fundido, pero como veis todavía tiene hueco para meter otro módulo más. O sea que este dispositivo de unos 20 centímetros y no llega a 5 centímetros de alto, pues podría soportar con esas subdimensiones más de 1000 amperios, que es una potencia bastante importante. ¿Cómo se construye un inversor? Bueno, pues existen varias tipologías. Perdón. La más utilizada es la que tenemos a la izquierda, que es lo que se llama un puente en H. Se le llama así por la forma que tienen las ramas, donde van colocadas los dispositivos. El puente en H funciona de la siguiente forma. Nosotros alimentamos por arriba y por abajo con el positivo y negativo de continua,
En el centro tenemos, digamos, en el centro de esa H, lo que tenemos es el primario de un transformador. Disparamos el transistor 1 y el transistor 4, con lo cual se produce una circulación de corriente desde el polo positivo al polo negativo. Esa corriente induce una tensión en el secundario del transformador. Ahora veremos cómo se controla esa corriente, pero digamos, esa corriente al ir generada en un sentido induciría un semiciclo, por ejemplo, en positivo. Posteriormente cambiamos y disparamos el transistor 2 y el transistor 3, la corriente circularía en sentido contrario y eso nos induciría en la salida un semiciclo contrario al anterior, por ejemplo el negativo. Para los montajes que vamos a proponer, el circuito que utilizaríamos sería el de la derecha. Aquí, aunque se podría hacer perfectamente el circuito que proponemos, se podría utilizar perfectamente en el puente en H, disparando dos transistores, pues bueno, siempre es más cómodo disparar, utilizar o tener que controlar solamente dos transistores, sobre todo para alguien que está empezando, ¿no? Además, tendríamos que disponer de un transformador de un poco más de potencia, y con este sistema de la derecha podemos comprar un transformador que sea de doble devanado en el secundario y resulta más cómodo, más asequible a la hora de fabricarlo. Como veis aquí, en este de la derecha lo que se haría sería disparar el transistor 1 por uno de los bobinados del secundario del transformador, que me induciría una tensión en el primario del transformador, y posteriormente dispararíamos el otro transistor. ¿Cómo se realizaría este disparo o control del puente inversor? Bueno, si vemos la gráfica del centro arriba, esa es la curva de carga y descarga de un condensador en una red, en un circuito RC, ¿de acuerdo? Cuando le aplicamos una tensión, el condensador empieza a cargarse con una rapidez que va a depender del valor RC, el producto de la resistencia que haya por la capacidad, y ese valor RC me define lo que se llama el tau del circuito, que es cuando se alcanza el 63% de la carga final, o cuando se está descargando, cuando se llega al 37% de la carga final o de la descarga final. Cuando nosotros aplicamos un tren de pulso en lugar de una carga directa, ¿qué es lo que ocurre? Si vemos la figura de la izquierda abajo, tenemos que cuando aplicamos un pulso, el condensador empieza a cargarse en función de esa curva de carga que depende de su capacidad y de la resistencia que haya en el circuito. Si antes de que termine de cargarse completamente nosotros cortamos el impulso, lo que ocurre es que el condensador empieza a entregar energía al circuito, a descargarse. Si el siguiente pulso que aplicamos lo aplicamos antes de que el condensador se haya descargado completamente, la condición inicial de la que depende la carga del condensador ya no es cero como en el primer caso, sino que tenemos una tensión inicial que va a hacer que cuando yo dispare el siguiente pulso, la tensión a la que voy a llegar va a ser más alta que la que he llegado anteriormente, aunque disparara al mismo tiempo. Si además estoy aplicando un pulso un poco mayor, doy más tiempo, o sea, un pulso más ancho, doy más tiempo a que al condensador se cargue. Si eso lo voy haciendo repetidamente, el condensador irá cada vez adquiriendo más tensión hasta llegar a la que sería la tensión final del circuito, que sería la continua que tengamos a la entrada. Eso quiere decir que en todos estos ciclos la tensión, el valor medio de la tensión es cada vez más alto, va subiendo cada vez más. Pero nosotros tenemos una bobina en lugar de un condensador y tenemos una corriente circulando. ¿Qué es lo que ocurre con las bobinas? Pues exactamente lo mismo, solo que las bobinas, en lugar de almacenar tensión, almacenan intensidad. La curva de un condensador es V sub 0 por 1 elevado a E elevado, por 1 menos E elevado a menos 3 partido por RC, pues es una curva similar
la de la bobina, solo que en lugar de V0 tenemos I0, una corriente inicial. Si nosotros aplicamos un tren de pulso, como el que se representa en la figura de abajo, un poco a grosso modo, y vamos cada vez aplicando pulso, conduce, se descarga, pero cada vez descargándose menos de lo que se carga, llegamos, digamos, vamos teniendo un valor medio de la intensidad mayor, posteriormente hacemos el proceso inverso y así lo que conseguiríamos sería una envolvente, digamos, de una onda senoidal. ¿De acuerdo? Aquí tenéis 3 ejemplos de corriente serie real de inversores que están alimentando la carga. Y podéis ver, por ejemplo, la corriente de la gráfica de la izquierda es la gráfica de un puente inversor a tiristores. Como hemos dicho que el tiristor necesita apagarse, el tiempo de apagado, que suele estar en torno a los 70 microsegundos, pues impide que yo en ese tiempo pueda enviar otro pulso. Con lo cual, trabajo con menos pulso y al trabajar con menos pulso puedo, digamos, moldear menos la onda senoidal que quiero conseguir. Si veis, creo que son entonces en torno a 11 pulsos, 12 pulsos los que hay por cada semiciclo. Y bueno, el problema de este tipo de aparatos es que todos esos picos hay que filtrarlos. Y eso son pérdidas. Un inversor a tiristores estaba en torno al 80-82% de rendimiento. La gráfica de la derecha arriba tenemos ya un puente inversor, una corriente serie real de un inversor a transistores, en el que vemos que ya hay un montón de pulsos más y ya podemos moldear un poco mejor la tensión alterna que se va a inducir en el secundario del transformador, ¿de acuerdo? Porque esto es la corriente en el primario del transformador de salida. Y finalmente abajo tenemos la corriente serie de un inversor real construido a base de IGBTs, donde además se ha mejorado la frecuencia de trabajo, se trabaja con mayor cantidad de pulsos y se puede todavía moldear mucho más la onda senoidal. Ya veis que los picos con respecto a lo que sería la onda senoidal son cada vez menores, por tanto menos filtrado, menos ruido y demás. Se ven una serie de distorsiones con respecto a lo que sería una onda senoidal pura, pero repito, esta curva está tomada de un inversor real funcionando y alimentando a la carga. Y todas esas, digamos, distorsiones que puede introducir la carga se reflejan ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo generamos el tren de pulsos? Bueno, pues la manera más simple o más, digamos, más habitual que existe para generar un tren de pulsos de un tipo de modulación senoidal por ancho de impulso sería comparando una señal triangular con una señal senoidal. A diferencia de la modulación por ancho de impulso, la PWM solo, sin la S, la PWM se utiliza mucho en control de motores y demás, pero siempre trabajando con un ciclo de trabajo, ¿vale? Es decir, todos los impulsos, menos cuando yo tenga que cambiar o hacer algún ajuste, todos los impulsos son iguales. Si yo trabajo un 60% de ciclo de trabajo, 60% del tiempo el pulso está en alto, el 40% en bajo, pero se mantiene así. Sin embargo, si yo quiero generar una onda senoidal, yo tengo que variar la anchura del pulso a lo largo de todo el semiciclo o de todo el ciclo, dependiendo de cómo haga esa modulación. Entonces, si nosotros comparamos una onda triangular con una onda senoidal de referencia, que por ejemplo, en el caso de inversores reales, se toma de la propia red eléctrica, con lo cual los impulsos que yo genero hacen que el inversor, la tensión que genere esté sincronizada con la red de entrada, pues se obtiene ese tren de impulsos que, como veis, varía el ancho en función de la amplitud
de la onda senoidal. Hay que tener en cuenta dos cosas, principalmente. La frecuencia de la onda triangular me va a determinar el número de impulsos que voy a generar. Y por tanto, dependiendo del tipo de dispositivo con el que trabaje, tendré que utilizar una frecuencia u otra. No utilizaríamos la misma frecuencia si tuviéramos transistores que si tuviéramos tiristores, por lo que ya hemos comentado del apagado del tiristor. Y otro aspecto muy importante es, si vemos la gráfica de abajo, la parte de abajo de la gráfica, hay un tiempo de apagado, o sea, un tiempo mínimo en el que se tiene que cortar el pulso para evitar que la corriente se me pueda disparar a un valor demasiado alto, que va a depender de la diferencia en amplitud de la onda senoidal con respecto a la onda triangular. Es decir, en función del tiempo que yo tengo que tener el transistor o el dispositivo que esté utilizando sin disparar, tengo que ajustar esa frecuencia para garantizar que abajo tenga el ancho suficiente o el tiempo suficiente de apagado. ¿De acuerdo? Si intentamos hacer un inversor con Arduino, recordamos el montaje que se propone con dos transistores nada más, dos transistores MOSFET. ¿Qué es lo que tenemos que detectar? Pues bueno, una primera aproximación que tendríamos sería generar una onda cuadrada. Hemos comentado que en un puente inversor hay una serie de impulsos. ¿Qué ocurre si tenemos una onda cuadrada? Pues puede ocurrir que la corriente se me vaya al máximo en los 10 milisegundos de un ciclo de red de 50 Hz, ¿no? Bueno, eso es muy importante cuando estamos trabajando con inversores de alta potencia, pero con inversores de baja potencia, donde las resistencias empiezan a ser, o sea, la propia resistencia del circuito, del bobinado del transformador, empieza a tener cierta entidad, pues ya no es tan importante, ¿de acuerdo? Y eso nos permite, con pequeñas potencias, poder generar ondas cuadradas sin excesivo riesgo, ¿vale? Entonces, en una primera aproximación, nosotros lo que haríamos sería enviar un pulso alto a uno de los pines por donde vayamos a enviar los disparos de un transistor, esperaríamos 10 milisegundos, enviaríamos el siguiente, o sea, apagaríamos ese pin, lo pondríamos en un nivel bajo y activaríamos el otro. Quedaríamos otros 10 segundos y así repetidamente, que es lo que hacemos en el ciclo loop, ¿de acuerdo? No sé qué conocimientos tenéis de Arduino y demás, seguro que más que yo, pero como veis es un programa muy, muy simple con el que se podría hacer. Supongo que la mayoría de vosotros no tendrá un osciloscopio en casa. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para ver si me está generando los impulsos más o menos adecuadamente? Bueno, pues hay un truco que podemos hacer, que es con el serial plotter de Arduino, en el que podemos decirle que nos represente los valores del pin 2 y el pin 4, que en definitiva son los que hemos utilizado en este caso. ¿Qué ocurre? Pues que esta imagen que veis aquí a la derecha está muy ampliada con respecto a lo que me presenta Arduino, porque, claro, estamos trabajando con frecuencias de milisegundos, ¿vale? Para poder hacer esta representación, si os fijáis en el programa del centro, hemos tenido que insertar un montón de veces la orden de imprimir, para que tendríamos que hacerlo cada vez que se produce un cambio y cada vez que se va a acabar un ciclo. Es decir, antes de que, cuando termina el ciclo, cuando comienza, cuando acaba el ciclo, cuando comienza, y así sucesivamente, lo que nos implica hacer un montón de órdenes de imprimir. Y al final tampoco lo vemos muy claro. Lo que se puede hacer para hacer una representación que más o menos, ya digo, de una forma orientativa, pues para hacer la prueba podemos cambiar los tiempos, los delays, los podemos hacer más grandes, por ejemplo, en lugar de 10, de 100. Sabemos que esa no va a ser la frecuencia adecuada
perdón, para el puente inversor, pero al menos nos permitiría el poder ver una representación y hacernos una idea de lo que está saliendo por ahí. Esa sería una primera aproximación de cómo haríamos para, digamos, generar una onda cuadrada para disparar un puente inversor. La gráfica, perdón, en un osciloscopio sería la de arriba. Esos son los pulsos que tenemos o que obtendríamos con el programa que hemos hecho anteriormente. Aquí, si os fijáis, aparece un pequeño problema. Y es que justo cuando se produce el cambio de arriba a abajo de los dos disparos, de los dos impulsos diferentes, puede producirse un pequeño solape de las dos señales. Si nosotros miramos el esquema de la izquierda, si nosotros disparáramos los dos transistores al mismo tiempo, o por ejemplo, si uno de los transistores tuviera un retardo a la hora de apagarse, pues directamente lo que haríamos sería un cortocircuito a la continua, con lo cual romperíamos pero inmediatamente el puente inversor. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues introducir un tiempo de apagado mínimo para garantizar que el dispositivo que estemos utilizando se nos ha apagado, para evitar que se produzca un solape. Entonces, si introducimos un retardo en el o sea, un pequeño tiempo de apagado, tendríamos unos impulsos como los que aparecen en la gráfica de abajo, que es una gráfica real con un montaje que tenemos aquí de disparos del puente inversor. Así, para mejorar el programa y hacer este cambio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues introducir el tiempo de apagado, ¿de acuerdo? En el que lo que haríamos según la parte de la derecha, lo que haríamos sería considerar, ya por trabajar o programar de una manera un poco más elegante, considerar que todo el tiempo de encendido, que eran antes 10 milisegundos, le vamos a restar un tiempo de apagado, que es en este caso el T-on, el de encendido, y el T-off. Con lo cual haríamos la misma programación, pero entre un y otro ciclo introduciríamos un T-off, un retardo de apagado, y cuando fuese la parte de activar el ciclo positivo, para que la frecuencia no me cambiara, pues utilizaría un tiempo de encendido menos el tiempo de apagado. El retardo sería la resta de esos dos tiempos. En cuanto que veis que si queremos generar una onda de 50 Hz en el que cada semiciclo son 10 milisegundos, cuando no tenemos ninguna otra cosa en cuenta, es muy fácil decir, bueno, pues tiempo de encendido o tiempo de disparo 10 milisegundos y tiempo de apagado otros 10 milisegundos. Cuando ya empezamos a introducir otros parámetros, ya hay que tener cuidado de qué hacemos con la frecuencia, porque si evidentemente cambiamos los tiempos de encendido y tiempos de apagado, vamos a cambiar la frecuencia de salida de la onda que generemos. Y si empezamos a introducir retardos, pues al final nos podemos ir a una frecuencia que no tenga nada que ver con lo que queremos generar. Entonces, para evitar errores, problemas y demás, lo que se puede hacer, por ejemplo, es generar los retardos en base a la resta del valor inicial que considerábamos menos el retardo o el tiempo de apagado que queremos incluir. Si hacemos una segunda aproximación para generar una onda, tendríamos, en lugar de incluir un pulso positivo para cada transistor, podríamos plantearnos el generar diferentes pulsos. ¿Cómo generaríamos esos pulsos? Bueno, pues hay un método que es considerar que cada pulso es un porcentaje del total del tiempo que tiene que estar el disparo encendido. Si veis aquí, si tenemos que tener en cuenta pues esos porcentajes, 5, 10, 25, 50, y además tenemos que tener en cuenta también el tiempo de apagado, pues ya empieza la cosa a complicarse.
¿qué es lo que haríamos? Pues considerar cada uno de esos porcentajes como el equivalente a dos anchos, o dos duraciones, la duración de encendido y la duración de apagado. Y así, pues trabajo con un valor único en el que luego en el retardo introduciré esos dos parámetros. Tampoco tendríamos, quien no haya tenido un osciloscopio para ver los impulsos que hemos generado, pues tampoco tendrá un osciloscopio para ver cómo va a ser la señal de salida, la alterna que vamos a generar. Y bueno, podemos hacernos una idea aproximada de cómo puede ser si representamos el ancho de cada uno de esos impulsos. Si nosotros calculamos que digamos, con esos porcentajes, sumando los distintos tiempos que tenemos que sumar 10 milisegundos, bueno, pues si yo calculo un tiempo de apagado y un tiempo de... Bueno, tiempo de apagado me puedo olvidar inicialmente, pero digo, bueno, pues calculo un T máximo, calculo que el máximo, digamos el intervalo, el pulso que correspondería al 100% va a tener X milisegundos, pues yo puedo con respecto a ese calcular el resto de pulsos, la anchura del resto de pulsos. Si lo represento con Excel, no hace falta ninguna otra cosa, pues me sale una gráfica ahí que evidentemente pues parece poco una onda senoidal, ¿de acuerdo? Si implementamos esta segunda aproximación al programa, pues imaginarlo a lo que se nos baja el programa. Lo primero, ya no nos vale utilizar milisegundos. El retardo de milisegundos ya no nos valdría porque tenemos 10 milisegundos, a poco que tengamos 11 impulsos, ya no nos valdría. Tendríamos que irnos al retardo de microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces podemos, en este caso, en este programa ejemplo que se presenta, hemos definido inicialmente cuánto sería T1, sería el 5% del máximo, T2, T3, T4, T5 y T6, que sería el máximo. Y lo que hacemos es, de una manera simple, solamente introduciendo retardos, pues lo mismo que antes. Ciclo en alto, esperamos T1, o sea, el impulso que corresponda en cada momento menos el tiempo de apagado, lo apagamos, esperamos el tiempo de apagado mínimo, volvemos a poner en valor alto y esperamos el tiempo 2 menos el tiempo de apagado y así sucesivamente, hasta que lleguemos al tiempo 6, que es el que hemos considerado que sería el máximo, y a partir de ahí volvemos a repetir el proceso al contrario. Bueno, todos los que sepáis programar os estaréis tirando de los pelos, porque hacer esto así pues no es muy ortodoxo, este tipo de programación. Pero bueno, para gente que a lo mejor no sepa programar, pues es una manera que ayuda a entender qué es lo que se hace. En definitiva, empezamos con un ciclo, con un ancho de pulso pequeño, vamos incrementando hasta llegar a un valor máximo y a partir de ahí, al contrario, empezamos a disminuir hasta llegar al pulso mínimo. Esta sería la representación de los impulsos que obtendríamos con esta segunda aproximación. La diferencia entre la gráfica de arriba y la gráfica de abajo es que hemos utilizado diferentes anchos de TOF, ¿de acuerdo? Diferentes tiempos de apagado. Y veis, por ejemplo, que los impulsos de los extremos con un tiempo de apagado mayor, pues prácticamente desaparecen, o el osciloscopio este no es capaz siquiera de detectarlo, ¿de acuerdo? En definitiva es lo mismo, solo que hemos introducido un tiempo de apagado mayor como ejemplo para que vierais cómo se actuaría con distintos dispositivos. Y una tercera aproximación sería, considerando que lo que queremos o que lo que nos interesaría generar sería un ancho de un tren de impulso modulado en función de una onda senoidal, pues sería calcular el ancho del impulso en función de la función seno, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es lo mismo, pero en esta ocasión
el cálculo del ancho del impulso lo vamos a hacer en función del momento de la onda senoidal en el que estemos, es decir, del ángulo en el que estemos de ese seno, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente lo que hacemos es calcular, si veis en el programa de la izquierda, lo que hacemos es, abrimos otro parámetro que es T-current, o sea, el tiempo del pulso de este instante, y lo calculamos como el producto de T más, igual que hemos hecho en el caso anterior, el pulso más ancho, multiplicado por la función seno del ángulo en el que estamos. El parámetro pi partido por 180 es porque Arduino la función seno lo calcula con radianes, entonces hay que pasarlo a ángulos. ¿Qué puede ocurrir? Pues como estamos trabajando con función seno, que puede tener valores muy pequeños, dependiendo del seno, del ángulo que sea, nos aseguramos, para evitar que nos produzca, o sea, nos genere un error en el programa, de que si el T-current es menor que el tiempo de apagado, si nosotros hiciéramos posteriormente la operación T-current menos T-off, me iba a dar un valor negativo, y el retardo de un valor negativo pues generaría un error. Entonces nos aseguramos simplemente de que el ancho del impulso que hemos calculado es mayor que el tiempo de apagado, y si no, pues bueno, pues lo calculamos añadiéndole una unidad mayor, es decir, que siempre vamos a tener un tiempo de disparo mínimo de un microsegundo en este caso, ¿de acuerdo? Esto, bueno, cada uno puede determinar cómo hacerlo, se puede trabajar más y decir, bueno, pues en lugar de 1 debería ser 5, debería ser otro valor. Eso ya trabajando se puede ir viendo cuáles serían los valores más adecuados para hacerlo. Si os dais cuenta, en la hoja Excel, en el trozo aquí que representamos de la hoja Excel, bueno, pues se representa ahí en azul el valor máximo que se ha considerado, que sería cuando el ángulo fuese 90 grados, ese sería el pulso más ancho, y en función del número de pulsos que queramos introducir, pues calculamos el resto de ancho de los diferentes impulsos. Esos valores son microsegundos, ¿de acuerdo? Porque ya hemos hablado que con milisegundos no podríamos hacer esto. La suma al final da 10 milisegundos, 10 con algo milisegundos. Bueno, eso habría que ajustarlo también, porque tenéis que tener en cuenta que el resto de instrucciones se ejecutan en unos determinados ciclos de trabajo, y evidentemente eso alarga el ciclo, con lo cual eso hay que hacerlo, digamos, en base a ensayo y error, ir calculando en función de la programación que hayamos realizado. Cuantas más instrucciones, más larga va a ser la ejecución, y tendríamos que ir corrigiendo ese valor. Pero simplemente con una tabla Excel, cambiando ese valor, si nosotros los hemos calculado en función de ese valor, pues iríamos adaptando todos los valores y podíamos ir generando el impulso perfectamente como nos quedaría la señal. Y en la parte de la derecha, representando el ancho de esos impulsos, podemos ver cómo sería, o tener una ligera idea de cómo sería la onda de salida generada. ¿Qué ocurre con esto? Pues todo esto luego dependerá del tipo de dispositivo que utilicemos, de las condiciones o el tipo de transformador que utilicemos, etcétera, etcétera. Es decir, esto así automáticamente, de esta manera, si no se introduce ningún tipo de control, pues bueno, la señal será la que salga, y habría que ajustarla en función, o sea, irían haciendo diferentes pruebas hasta que consiguiéramos la señal que quisiéramos. Sobre todo sería conveniente el ajustar la forma de onda de esa señal, ¿vale? Eso sí sería conveniente, y es bueno que una vez que consigamos fabricar el puente inversor, que estemos disparando los transistores, viendo la tensión de salida, sí es conveniente ajustar esa forma de onda
para que sea lo más senoidal posible, porque evidentemente en ese tiempo nosotros estamos generando impulsos y nos ocurre como con la G-serie que hemos visto anteriormente, que habrá un ruido que habrá que filtrar y ahí tendremos que jugar experimentalmente hasta conseguir la mejor onda senoidal que se pueda. Y esto sería todo. En principio os propondríamos que hicierais alguna cosa que se puede hacer perfectamente sin tener incluso que montar el puente inversor. Podríamos perfectamente generar los impulsos y meter instrucciones para que me imprima los valores del ancho de impulso, con lo cual a través del puerto serie, de la comunicación serie de Arduino podríamos tener los valores de todos los anchos de pulso y podríamos tener una idea de cómo va a ser esa onda senoidal. O sea, se puede implementar con la sección seno, con coseno, sabiendo que si fuese coseno tendríamos un desfase con respecto a lo que querríamos tener si estamos referenciando a alguna otra cosa, y también se podrían implementar algún tipo de controles. Aquí en estos programas que habéis visto no se ha implementado ningún control, pero si me permitís voy a intentar enseñaros os voy a enseñar, por ejemplo, algunas fotografías. Mirad, este es un montaje en el que estamos viendo ahí trenes de impulsos. Aquí está Arduino en la parte de abajo y simplemente lo que hay montado encima... Antonio, espera, tienes que compartir pantalla. Comparte la pantalla entera y ya está. Genial, ya se está compartiendo. Y vais a ver poco. ¿Dónde tienes las fotos? Pues aquí. Ahí, pues dale. Bueno, mirad, esto es, digamos, si os dais cuenta, a la izquierda lo que tengo es una fuente de alimentación que va a un bornero ahí, donde estamos metiendo una referencia de la tensión de batería con la que estaríamos trabajando para introducir un control en el caso de que la batería se agotara. Tenemos aquí este cable que ahora veremos después en un vídeo, es otro control que sería un contacto auxiliar de un fusible para el caso de que se produjera un cortocircuito o algo y me fundiera un fusible, cortar los disparos a los transistores, ¿vale? Este sería el tren de pulso que se está aplicando en ese momento, que son 11 pulsos, pero bueno, la tarjetilla que se ha montado encima de Arduino es muy simple, son divisores de tensión única y exclusivamente para las referencias. Si yo quiero controlar, por ejemplo, que Arduino me regule automáticamente la tensión de salida, tengo que tener una referencia de esa tensión de salida, que con un transformador la bajo en torno a 5 voltios y con el potenciómetro la ajusto a un valor determinado. Ese valor yo lo leo a través de uno de los pines analógicos de Arduino y lo utilizo, y ese valor lo utilizo como comparador. Si yo quiero que la tensión de salida sea mayor, tengo que actuar para que la tensión sea mayor. Si quiero que la tensión sea menor, pues tengo que actuar para que la tensión sea menor. ¿Cómo puedo actuar? Pues si recordáis la diapositiva de la carga y descarga del condensador, cuanto más tiempo esté yo dejando que el condensador se descargue, menor es el valor medio de la tensión. Es decir, cuanto mayor sea el tiempo de apagado, el valor de la corriente en el primario será menor. Es decir,
simplemente modificando el ancho del tiempo de apagado, yo puedo conseguir mayor o menor tensión a la salida, ¿vale? Y os muestro también, por ejemplo, que no sé si lo veis, yo no lo veo. No, se ve oscuro. Bueno, voy a coger otra y si, bueno, no sé por qué sale oscuro. Bueno, es una captura con otro osciloscopio, con el osciloscopio este anterior, perdón, con hasta 30 impulsos por semiciclo. Es decir, la frecuencia de trabajo que me permite Arduino es importante, porque ya 30 impulsos en un semiciclo es una regulación importante. Tenéis que tener en cuenta que cuantos más impulsos, mejor puedo afinar yo la tensión de salida, ¿de acuerdo? Quizás es más complicado para el dispositivo que estemos trabajando, hay que tener más cuidado con qué dispositivo trabajamos, pero la tensión de salida va a ser mayor. Os quiero poner algún vídeo. Por ejemplo, este es un vídeo que no sé por qué no me deja ahora. Esto es un vídeo en el que vais a ver cómo, ajustando la tensión que yo estoy metiendo de referencia a la batería, me va a cortar los impulsos a los transistores. Cuando llegue en torno a los 10 voltios, me va a cortar, que es la tensión que yo le he marcado como mínima, me corta los disparos al puente inversor. Y si hacemos otro, en el caso de un fusible fundido, igualmente me corta los disparos al puente inversor. ¿De acuerdo? No sé si podemos ver ahora. Ahora. ¿Lo veis ahora? Sí. Esa es ya os digo, 30 impulsos, que es una frecuencia de trabajo bastante importante para poder generar una onda senoidal en condiciones. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntar alguna otra cosa. Pues si se animan de voz, que lo hagan de voz, y si no, por el chat. Si quieres, mientras tanto, voy comentando un poco lo de la encuesta y demás. Aparte tú entonces ahora, ¿vale? Si no te importa pasar las tuyas, que lo tienes compartido. Ah, vale. Bueno, Salva dice, muy interesante, gracias. Gracias. También te dan Juan Domingo las gracias. Y más gente que ha tenido que abandonar la sesión. Pero bueno, como gracias está... a vosotros por estar. Y bueno, si alguien tiene alguna consultilla o lo que sea, y si no, cuando llega al final, pues ya vemos si hay preguntas. Desde la rama de estudiantes hemos preparado una encuesta para ver qué se está pareciendo estas actividades que estamos haciendo y algunas que tenemos en mente hacer. Entonces os animamos a, si no la habéis cumplimentado todavía, que la cumplimentéis. No hace falta que copiéis el enlace porque os lo pasaremos la presentación cuando acabe la sesión y ahí ya podréis directamente clicar y verlo. Te está dando las gracias todo el mundo. Si puedes pasar a la siguiente para comentar. Gracias, Antonio. Comentaros que toda esta semana tenemos sesiones. Mañana martes será Laboratorio de Bolsillo Medioambiental, Energía Eólica. El miércoles evaluación y aprendizaje en laboratorios remotos que la da Félix García Loro, que igual que la sesión del jueves de Visir, escapada virtual a un laboratorio real. Y por último, el viernes, Blanca dará una de Capturando el Mundo en 3D, introducción a los canales 3D y sus aplicaciones. Os animamos a que os registréis y participéis en las sesiones. Y ya por último, pues agradeceros que estéis aquí. Ya yo creo que es la última, ya la que tenemos, la siguiente slide es la... Sí. Y nada, que estamos actualizando la web de la rama continuamente con las actividades. También podéis contactar con nosotros en el correo electrónico peplaza@iec.uned.es y os animamos a seguirnos en las redes sociales, donde también vamos a ir diciendo las diferentes cosas que vamos haciendo, cuando está en el canal de YouTube las sesiones grabadas y demás. De momento parece que no veo... Ah, sí, una pregunta.
¿hasta qué número de muestras por ciclo se podría realizar? Bueno, yo lo máximo que he realizado han sido hasta 30 pulsos por ciclo. ¿Por qué? Porque si recordáis el formato en el que se ha calculado el ancho de impulso en función del seno, son 180 grados, entonces, pues bueno, tiene que ser, más o menos puede cuadrar un número de muestras que sea múltiplo de 3, ¿vale? Se pueden hacer, pues, eso, 11, bueno, con 11 se hizo son los del inicio, 15, 21, más o menos para que me salgan valores, digamos, exactos. Pues bueno, pues el máximo al que he llegado han sido 30. Yo creo que ya más tampoco es conveniente, estamos hablando de pequeñas potencias, de pequeños, de lo que se puede controlar, vamos, se podría controlar más, pero tendríamos que introducir amplificadores para poder disparar más transistores y demás. Pero bueno, yo creo que 30 pulsos está es más que suficiente. Gracias, Antonio. Luego también hay otra pregunta. Bueno, hay una para mí, pero prefiero pasarte primero una que para ti, Antonio. Miquel comenta, ¿Arduino se considera un entorno en tiempo real para aplicaciones de electrónica de potencia? Bueno, en tiempo real en el sentido en que tú estás ejecutando un loop continuamente y eso se está ejecutando en ese momento. No hay ningún retardo ni nada. Entonces, pues bueno, se puede utilizar perfectamente. Lo más complicado aquí, bueno, no es lo más complicado, sino que hay que implementarlo. Que hacer un inversor no es solamente decir voy a disparar transistores. Evidentemente hay que tener control de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno por aquí, no tengo la foto, la tengo en el móvil todavía, no la he pasado. Hoy he montado uno, lo he arrancado y me ha arrancado a 352 voltios. Si eso hubiera conectado cualquier carga de 230 o 220, pues la podría haber quemado. Es decir, digamos esto es una introducción a lo que se puede hacer con Arduino, pero evidentemente hay una cosa que hay que implementar siempre, que es el control de lo que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con energía. Y la energía pues provoca cortocircuitos, puede quemar cosas. Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, utilizo puertas lógicas y me equivoco, pues bueno, se encenderá el LED que quiero que se encienda o no, o se ejecutará lo que quiera que se ejecute o no, pero aquí el problema es que si no tienes control, pues puedes tener consecuencias. Entonces, bueno, se puede utilizar perfectamente Arduino, se puede perfectamente utilizar, pero es conveniente que se introduzcan una serie de controles. Una cosa que no os he comentado y es que Arduino no se para. Y habéis visto en los dos ejemplos de los dos vídeos, habéis visto que los impulsos han dejado de salir. ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé si alguno se lo imagina, pero en definitiva lo que hemos hecho ha sido engañarlo. Porque Arduino es un microcontrolador que ejecuta constantemente un loop. Y entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tú tienes que cortar, por ejemplo, disparos a un puente? Pues enviar los impulsos a otros pines, simplemente. Es decir, cuando yo tenga una incidencia, por ejemplo, que se me ha agotado la batería o se me ha fundido un fusible, el fusible fundido lo puedo implementar con una interrupción, que es lo más rápido, porque sería lo más rápido que se ejecutaría. Pues lo que hago es mandar la información o los disparos a otros pines, con lo cual ya no le van a llegar a los transistores y he cortado los disparos. Arduino sigue trabajando, pero sin mandar impulsos a los transistores. Gracias, Antonio. Había una, voy a ir por orden porque es rápida. Jesús Álvarez comenta, Pedro, tengo una pregunta. ¿Las futuras charlas se subirán grabadas a alguna plataforma? Estos días no podré asistir a los cursos por las clases virtuales. No te preocupes,
lo subimos al canal de YouTube y solemos tenerlo o el mismo día o al día siguiente. Y luego os informamos a todos los que os habéis registrado a la sesión, os enviamos el enlace, igual que os enviamos la presentación, os enviamos el enlace al vídeo del canal. Esperamos que os animamos también a que lo sigáis. Alberto León, por su parte, dice que Arduino está bastante bien integrado con Simulink, que hay toda una serie de librerías, incluso nos pasa un enlace. Gracias, Alberto. Gracias. Y los demás te dan las gracias y bueno, no sé, Manuel, ¿quieres comentar algo? Que estaba por ahí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por asistir y esperamos veros en futuras sesiones. Y ya sabéis que si por cualquier motivo no podéis asistir a una sesión en particular, lo que solemos hacer es grabarlas y las subimos al canal de YouTube, así que la podéis ver en cualquier momento. Muchísimas gracias y esperamos veros en futuras sesiones. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.